Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, está disponible, se sube, aparece todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. A las 17 horas en puntito de los sábados, este programa puede ser visto, oído en el canal de YouTube de, valga la redundancia, José Manuel Villalpando. Sábados a las 5 de la tarde está disponible el programa que corresponde a cada semana, a cada 8 días, lo cual no es obstáculo para que ustedes en el momento que quieran, cuando gusten, cuando manden, puedan visitar y me harían un gran favor visitando este canal y encontrarán allí más de 500 programas anteriores, todos ellos de historia, todos ellos por este gusto compartido entre ustedes y yo de platicar de historia, de saber más de historia, porque también yo aprendo y muchísimo en cada programa. Naturalmente, como siempre lo hago, les reitero que este programa no tiene, ni este canal tampoco, ningún fin lucrativo, ni está monetizado, ni tiene ningún interés económico, ni recibe donaciones, que ahora se habla mucho de eso, sino que es simple y sencillamente, repito y reitero, por esa pasión, por ese gusto entre ustedes y yo de recordar el pasado. Eso sí, naturalmente, como siempre lo digo, están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o bien en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Y no se diga más, amigas y amigos, y si les parece a ustedes bien, demos inicio al programa de hoy. Porque quiero continuar con el tema que iniciamos hace 8 días, la semana pasada, de esa hermosísima e importante lista de personas que a lo largo de casi 200 años han sido invitadas a participar, a trabajar como representantes de México ante distintas naciones o también ante organismos internacionales. Hacíamos referencia a que es una tradición mexicana, una costumbre de esas que dan lustre, el invitar a personalidades distinguidas del mundo cultural, particularmente escritores, para que sean miembros del Servicio Exterior Mexicano, ya sea en calidad diplomática o en calidad consular, y así representen a nuestro país en diversas partes, y siempre lo han hecho de una manera elegante, de una manera fina, de una manera distinguida, porque es tal su fama, su prestigio, que evidentemente fueron recibidos siempre en las demás naciones o en los órganos internacionales con muchísimo respeto y gusto. México presumía a sus embajadores, que es el tema que estamos platicando de manera genérica, y la semana anterior, como ustedes recuerdan, pues platicamos de varios de ellos, de 18 exactamente hablamos hace 8 días, porque hoy tengo que culminar con otros 17, 18 más. La semana pasada nos concretamos a platicar de todos aquellos que fueron embajadores de México, siendo distinguidísimos escritores durante el siglo XIX y al principio del siglo XX, como Manuel Eduardo de Gorostiza, José María Luis Mora, Luis Gonzaga Cuevas, Manuel Painó, José María Lafragua, Ignacio Manuel Altamirano, José Tomás de Cuéllar, Vicente Rivapalacio, Victoriano Salado Álvarez, Federico Gamboa, Amado Nervo, el gran Justo Sierra, José Juan Tablada, Enrique González Martínez, Efrén Rebolledo, Genaro Estrada, José Gorostiza y el enorme escritor mexicano Alfonso Reyes. ¿Qué tienen en común todas estas personalidades que he nombrado? Pues que todos ellos son grandes escritores.
grandes representantes de las letras mexicanas y que, por esa razón, por el prestigio que ya tenían, fueron también invitados, repito, para representar a México, ya sea en el servicio diplomático como secretarios o como embajadores, o en el servicio consular como cónsules, obviamente, de México, de nosotros, de nuestra patria, en el extranjero. Y lo hicieron siempre con gran honor, lo hicieron siempre con gran prestancia, lo hicieron siempre poniendo en alto el nombre de México en el mundo entero. Y esto ha sido, pues, repito, una tradición que se inició allá desde recién consumada la independencia y una vez que establecimos nuestra vida republicana a partir de 1824-25, comenzamos con esta honrosísima, repito, práctica tradicional de invitar a representar a México a estos distinguidos mexicanos que ya lo eran por su trabajo literario, ya sea como poetas, ya sea como novelistas, como cuentistas, como historiadores, como ensayistas, en fin, personajes de primera línea en el mundo cultural mexicano. Así que ahora vamos a culminar con otra lista de 17, 18 más de mexicanos y una mexicana, una sola, distinguidos y distinguida ella, por supuesto, que han prestado sus servicios en el exterior representando a nuestra patria, a nuestro México. Miren, hoy enfocaremos el periodo que va, digámoslo así, de 1920, ya platicamos algunos de ellos la semana anterior, hasta casi nuestros días. He procurado que en la lista principal, los 18 de la semana anterior, y de los que hoy platicaremos, salvo uno, todos han ya fallecido. Así no tengo problema de que alguien se sienta fuera de lugar y solamente al final platicaré de alguien que está afortunadamente vivito y coleando, que es una gran persona y un gran amigo mío, que también ha representado a México y lo hizo precisamente por su prestigio como historiador. Pero déjenme comenzar primero con todos aquellos que ya han fallecido lamentablemente, pero que tuvieron, insisto, un enorme prestigio literario y además también pues supieron representar con muchísima dignidad a nuestro país. Y comienzo con uno que es espectacular, porque supo combinar perfectamente bien el servicio público en un campo específico, la educación, el servicio exterior, porque desde muy joven fue secretario en la Embajada de México en Madrid, fue secretario también en la Embajada de México en París, fue secretario también en la Embajada de México en Buenos Aires, allá en Argentina, después fue traído a nuestro país como subsecretario de Relaciones Exteriores, después, ya aquí adivinarán ustedes el nombre, fue invitado por el presidente Manuel Ávila Camacho a ser secretario de Educación Pública. Sí, me refiero al gran Jaime Torres Bodet, uno de los personajes pues, que a mí más me han impresionado en mi vida, que está dentro de mis autores preferidos y al cual, como ustedes seguramente recuerdan, en diciembre pasado le dedicamos un programa exclusivo en ocasión al cincuentenario de su fallecimiento, Jaime Torres Bodet. Pero luego fue nombrado canciller, secretario de Relaciones Exteriores por el presidente Miguel Alemán, y fíjense, México tuvo en la persona de Jaime Torres Bodet, que ya de por sí era un gran escritor, un gran poeta, novelista y un autor de memorias fundamental, México tuvo en Jaime Torres Bodet la enorme distinción de que el recién creado organismo de las Naciones Unidas, el organismo que se encarga de la cultura, fuese designado su primer director de la UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, fuera designado su primer director precisamente un mexicano, Jaime Torres Bodet. Jaime Torres Bodet
figuró en el ámbito internacional dirigiendo la UNESCO, nada más ni nada menos. Y luego, después de dejar este encargo, todavía ocupará una posición más porque será embajador de México en Francia allá en los años 50. Después todavía volverá a ser secretario de Educación Pública y al mismo tiempo tuvo oportunidad de escribir muchos libros y, repito, particularmente a mí, su obra memorística autobiográfica ha sido fundamental en mi vida, comenzando con el primero que escribió, que se llamó Años contra el Tiempo, y los demás, que no los voy a repetir ahora porque, insisto, le dedicamos un episodio completito allá en diciembre. Pero Jaime Torres Bodet es un escritor diplomático y vean la calidad y hasta dónde llegó, hasta dirigir la UNESCO, ser el primer director de la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura. Veamos otro, igualmente de tamaño enorme, un peso pesado de la literatura mexicana. El gran escritor, Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, reconocido mundialmente por su obra, particularmente por el libro que lo ha hecho más famoso y más popular, El laberinto de la soledad, y aparte decenas de libros más como Libertad bajo palabra, el libro biográfico de Sor Juana, en fin, tiene más de 30 libros escritos el gran Octavio Paz, que mereció el Premio Nobel de Literatura, pues también trabajó en el Servicio Exterior Mexicano, fue invitado desde muy joven, primero a ser secretario de embajada, fue secretario de embajada en México en la India, fue secretario de la Embajada de México en el Japón, fue secretario de la Embajada de México en París. Por cierto, cuando estuvo como secretario de la Embajada de México en París, allí en París conocerá a otro joven que le interesaba servir en el extranjero a México y que también es otro de los pilares de la literatura, Carlos Fuentes. Ahí se conocieron cuando Octavio Paz estaba en París como secretario y más adelante fue embajador de México en la India. Octavio Paz fue embajador de México en la India, cargo al que renunció precisamente en 1968 por oponerse, por manifestar su repudio y su rechazo a la sangrienta represión estudiantil de octubre de 1968. Como no estaba de acuerdo con esta medida, Octavio Paz renunció tanto al ser embajador de México en la India como al Servicio Exterior Mexicano por oponerse a la decisión del presidente Gustavo Díaz Ordaz relativa a la represión estudiantil. Uno más que seguramente muchos de ustedes recuerdan, un escritor maravilloso de esta picardía mexicana estupendo, que escribió un libro que es hermosísimo, ¿se acuerdan? La vida inútil de Pito Pérez. La vida inútil de Pito Pérez, y me refiero al gran escritor José Rubén Romero, y José Rubén Romero también fue invitado a participar, a formar parte del Servicio Exterior Mexicano para representar a nuestro país en el extranjero, y así fue, fíjense, primero cónsul general de México en España con residencia en Barcelona, después ya fue embajador de México en Brasil, y luego sería embajador de México en Cuba, en la Cuba todavía prerevolucionaria. Es decir, un hombre destacado, un brillantísimo escritor, un hombre que tenía pues muchísimas tablas en eso de la literatura, que además fue el libro de La vida inútil de Pito Pérez, un auténtico bestseller en su tiempo, un libro fundamental para entender mucho de esta forma de ser tan peculiar que tenemos los mexicanos. Bueno, José Rubén Romero la plasmó en este espléndido libro que se los recomiendo, La vida inútil de Pito Pérez, y además fue distinguidísimo embajador de México, estuvo en nuestro servicio exterior en representación de nuestra patria. Otro más, también muy pero muy famoso y distinguido, don Martín Luis Guzmán, a quien seguramente todos conocemos, porque es autor de varios de estos libros fundamentales que explican la Revolución Mexicana, como por ejemplo La sombra del caudillo, o El águila y la serpiente,
o las memorias de Pancho Villa y una decena de libros más de primerísima calidad. Un hombre que además también se dedicó al periodismo, fue fundador y director de la revista Tiempo, que fue muy importante allá en el siglo XX. Fue además también el primer presidente de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito. Fue novelista, poeta, ensayista, historiador y además también diplomático. Fíjese, Martín Luis Guzmán fue designado por el presidente Adolfo Ruiz Cortines embajador de México durante 6 años, embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Nada más ni nada menos el paquete que le tocó a don Martín Luis Guzmán, ser embajador de México en la principal y mayor foro internacional que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, allá en Nueva York. Ahí fue embajador durante 6 años, don Martín Luis Guzmán. Veamos un caso también sumamente importante de un gran escritor, autor de teatro en realidad, un dramaturgo famosísimo, Rodolfo Usigli. Rodolfo Usigli es autor de una obra que en su momento causó gran escándalo político, porque parecía que iba destinada en una especie de burla a los políticos del PRI de aquellos años, de los años 50, pero antes de eso ya había sido miembro del Servicio Exterior con sus primeras obras que le merecieron ser invitado, y fue durante varios años secretario de la Embajada Mexicana en París al fin de la Segunda Guerra Mundial. Cuando México restablece relaciones con Francia, el primer secretario de la embajada es Rodolfo Usigli, que después será nombrado embajador de México ante el Líbano y más tarde embajador de México en Noruega. Rodolfo Usigli, por esos años, ya cuando fue embajador, produjo quizás sus obras más acabadas, más perfectas, más hermosas, que se las recomiendo, su trilogía de obras de teatro de las coronas. Corona de sombras, sobre la vida de Carlota, Corona de luz, sobre la Virgen de Guadalupe, y Corona de fuego, sobre Cuauhtémoc. 3 obras de teatro que son verdaderamente fundamentales, a mi juicio, las mejores obras de teatro escritas por un mexicano en toda nuestra historia literaria. Seguramente hay muchas más, como Luis G. Basurto, en fin, muchos otros autores teatrales, pero a mí el que me emociona y me apasiona es Rodolfo Usigli, con esta trilogía de Corona de sombras, Corona de luz, Corona de fuego, que se las recomiendo ampliamente, ¿eh? Y por supuesto, esto le mereció este reconocimiento internacional que hizo que México lo enviara primero como secretario en la embajada en París y después como embajador en el Líbano y más tarde como embajador en Noruega. Rodolfo Usigli. Bueno, son personajes de primerísima, como este que sigue a continuación, que no es tan famoso, pero sin embargo es de los más importantes, productivos y con más plataforma de solidez. Me refiero a un gran escritor, filósofo, historiador y diplomático, don Antonio Gómez Robledo. Un personaje, Antonio Gómez Robledo, de primera línea. Miren, escribió una serie de libros sobre derecho internacional, es decir, es un autor de ciencia del derecho internacional. En su aplicación cotidiana, en casos específicos, por ejemplo, tiene un libro importantísimo sobre el problema del chamizal, pero además también se metió a bucear en la historia cuando se crea el derecho internacional público y escribió sendos libros maravillosos sobre los fundadores de esta rama importantísima de la vida moderna, que es las relaciones entre las naciones. Escribió un tratado sobre Francisco de Vitoria, sobre Hugo Grocio, sobre Francisco Suárez, sobre Fray Alonso de la Veracruz, nuestro Fray Alonso de la Veracruz, sobre Ignacio de Vallarta, en fin, fue un historiador del derecho muy profundo, que además también, fíjense, fue nada más ni nada menos que embajador de México ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, fue embajador de México en el Brasil,
fue embajador de México en Italia, fue embajador de México en Grecia, fue embajador de México en Suiza, y cuando se retiró era tal su experiencia, era tal su pasión, era tal su currículum enorme, que fue designado por el gobierno mexicano embajador emérito, porque hizo brillar al servicio exterior mexicano, porque hizo brillar a la patria mexicana en el exterior, don Antonio Gómez Robledo. Otro más también muy importante, don Fernando Benítez, uno de estos hombres prototípicos de la cultura mexicana, de los que más sabían sobre el México prehispánico, sobre el México colonial, sobre el México contemporáneo, un hombre que fue periodista, un hombre que fue historiador, un hombre que fue novelista con su novela fabulosa El Rey Viejo, un hombre que escribió un libro importantísimo y actual sobre la ruta de Hernán Cortés, un hombre que escribió una biografía fantástica de Lázaro Cárdenas, un hombre que escribió una historia de la Ciudad de México, don Fernando Benítez. Fernando Benítez, un escritor de primera línea, fíjense, se inició en la carrera diplomática como consejero de la Embajada de México en China, cuando se establecieron relaciones a partir de allá de 1980 y tantos. Ahí fue a dar don Fernando Benítez como consejero cultural, por supuesto, en China. Y después terminaría sus días como embajador de México en la República Dominicana. Pero es un escritor de primerísima línea. Como lo es también otro más, de quien ya hablamos hace poco tiempo porque fue director de la Academia Mexicana de la Lengua, don José Luis Martínez, un hombre que escribiera una serie de libros fundamentales. A mí en lo personal el que más me gusta es el que se llama La Expresión Nacional, del cual ya platicamos hace poco, pero que además fue embajador muchísimos años de México en la UNESCO, después de don Jaime Torres Bodet. Fue embajador de México en la UNESCO, fue embajador de México en Grecia, y además sembró simiente porque su hijo mayor, José Luis Martínez, es actualmente embajador también, apenas acaba de pasar al retiro, pero estuvo, por ejemplo, en Turquía. Así que es una familia de diplomáticos que fundó, que encabezó don José Luis Martínez, una de las glorias de la literatura nacional y quizás uno de los mejores expertos en historia de nuestras letras. José Luis Martínez, que insisto, fue embajador ante la UNESCO y embajador en Grecia. Luego, uno más a quien yo admiro profundamente, don José Fuentes Mares, este gran historiador mexicano, del cual también ustedes seguramente recordarán, pues ya le dedicamos un programa en ocasiones anteriores, y esto pues me permite simplemente enfatizar la importancia que tiene un gran escritor, historiador en este caso, con una treintena de libros publicados, que va sus obras desde la importancia y la injerencia de Joel R. Poinsett en México, pasando por supuesto por temas como la emperatriz Eugenia, como los 4 tomos que le dedicó a Benito Juárez, en fin, infinidad de libros, pero particularmente uno, del cual hablamos ya, que se llama Historia de dos Orgullos, y que tiene que ver con la historia de las relaciones diplomáticas de México con España a partir de nuestra independencia. Quizá por esta experiencia, cuando México restablece relaciones con España una vez que ha muerto Franco y que se entrona el rey Juan Carlos I, cuando el presidente José López Portillo nombró como primer embajador primero a Gustavo Díaz Ordaz, que durará únicamente 2-3 meses, y que después nombrará a don José Gómez Gordoa, de quien también ya hablamos en aquel programa que hicimos sobre el Tesoro del Vita. El presidente el presidente López Portillo, ya estoy equivocándome yo de presidente, no dudó en invitar como primer agregado de cultura de la Embajada de México en España para restablecer las relaciones culturales entre las dos naciones a este gran, pero gran mexicano que fue don José Fuentes Mares. Un hombre pues de primerísima línea
que tuvo el encargo importante de este restablecimiento de relaciones, en este caso culturales, entre México y España, que fructificó, además, con varios acuerdos y tratados que, por ejemplo, siguen vigentes hoy en día y que permiten que jóvenes mexicanos vayan a España a hacer sus estudios de posgrado en diversas universidades, particularmente en la Complutense allá en Madrid. Todo esto se debió, además de los intercambios entre museos, a la buena labor, a la buena práctica diplomática que tuvo en su única vez como diplomático mexicano don José Fuentes Mares, como agregado cultural de la Embajada de México en España en esos días del restablecimiento de relaciones. Déjenme platicarles un caso más, que es también sumamente importante, el de don Rafael Bernal. Rafael Bernal, que es algo desconocido, en realidad es un joven hermano del famoso arquitecto Bernal, que ingresó al servicio exterior y fue enviado siempre como secretario, porque murió muy joven. Fue secretario en Honduras, fue secretario en el Perú, fue secretario en las Filipinas, fue secretario en Japón, fue secretario en Suiza, allí donde muere, pero en su estancia ya en Japón y en las Filipinas produjo 2 libros fundamentales para la historia de lo que México tiene que ver con Oriente. Uno, que se llama El Gran Océano, que es la presencia novohispana en todo el Océano Pacífico, que incluye hasta las relaciones con el Japón, que se abren a partir de que viene una delegación a la Nueva España, gracias al trabajo de misioneros, como en este caso de San Felipe de Jesús, que allá fue martirizado. Eso permite el acercamiento entre la Nueva España y el Japón. Y otro más sumamente importante, este libro se llama El Gran Océano, se los recomiendo. El otro, México en Filipinas, que es la historia de esta intensísima y estrecha relación que también ya hemos comentado entre México y las Filipinas, porque las Filipinas fueron, entre comillas, descubiertas y conquistadas por un español novohispano, a quien acompañaron más de 300 indígenas tlaxcaltecas que conquistaron las Islas Filipinas. Este autor se llama Rafael Bernal, repito, y que fue secretario en las embajadas de México en Honduras, de México en el Perú, de México en las Filipinas, de México en el Japón, de México en Suiza. No pasó de ahí porque murió muy joven en realidad, pero produjo grandes obras de historia. Amigas y amigos, no se vayan, que en un momento más vamos a continuar con este tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, que es continuación del que iniciamos hace 8 días, haciendo una lista de estas distinguidísimas, de los grandes escritores mexicanos que han sido además también dignísimos representantes de México en el exterior, ya sea en cargos diplomáticos o consulares. En esta ocasión ya nos referimos de manera muy rápida a aquellos que han sido designados, digamos, de los años 30 del siglo XX hasta nuestros días. Ya platicamos de alguien fundamental como don Jaime Torres Bodet, importantísimo, de un gran escritor, premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, de don José Rubén Romero, de Martín Luis Guzmán, de Rodolfo Sigli, también hablamos ya de don Antonio Gómez Robledo, de Fernando Benítez, de José Luis Martínez, de José Fuentes Mares, de Rafael Bernal, y ellos, unidos a la lista de los que mencionamos en el episodio anterior la semana pasada, pues nos da simplemente idea de que México en efecto se preocupó todo el tiempo, siempre, por dotar al Servicio Exterior Mexicano, además de los distinguidísimos funcionarios de carrera diplomática, además de algunos políticos, algunos buenos, otros no tanto, que han sido embajadores de México, pues también México tuvo esa preocupación de enviar al servicio exterior a representarnos a todos los mexicanos, a grandes escritores, a orgullos de nuestras letras, que seguramente ya eran también famosos allá en los países a donde fueron enviados.
Simple y sencillamente los nombres que hemos platicado hasta aquí o los de hace 8 días, pues nos hablan de la importancia que nuestro país reconoció al hecho de que personajes tan ilustres pudieran también representarnos en otros países o bien en organismos internacionales. Déjenme continuar. Ahora sigue un elenco también fundamental. Miren, uno de ellos destacadísimo en el medio cultural mexicano, don Daniel Cosío Villegas. Le tocó también en suerte, en su momento, ser representante de México como embajador en Portugal. Más adelante, como embajador, fíjense qué interesante, ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, consejo del cual también sería en su momento presidente. México ha tenido 2 presidentes de organismos internacionales, de la UNESCO, la Organización para la Ciencia, la Educación y la Cultura, con Jaime Torres Bodet, y este Consejo Económico y Social también de la propia Naciones Unidas, en la persona de don Daniel Cosío Villegas. Un historiador de primera línea, todos recordamos seguramente su magnífico libro de varios tomos, La Historia Moderna de México, o su pequeño libro que es una joya de historia, La Constitución del 57 y sus críticos, pero también lo recordamos por su actividad en favor de la cultura, porque recordemos que él es fundador del Colegio de México, junto con don Alfonso Reyes, del cual sería también en su momento presidente, y es indudablemente también el fundador de la importantísima editorial mexicana, el Fondo de Cultura Económica. Ambas instituciones fue pieza clave para constituirlas, para fundarlas, don Daniel Cosío Villegas, que además tiene un libro fabuloso, sus propias memorias, que les recomiendo, pero en ellas cuenta también que durante su gestión diplomática en el Portugal, precisamente, en apoyo a lo que se realizaba en nuestra embajada en Francia, en nuestro servicio consular en Francia, don Daniel Cosío Villegas es fundamental para conseguir también la emigración republicana española a México. Quizá por ello, porque tuvo contacto con los principales intelectuales españoles que emigraban de la España, ahora gobernada en ese momento ya por Franco, fue como don Daniel Cosío Villegas intuyó, concibió, junto con don Alfonso Reyes, la fundación, repito, tanto del Colegio de México como del Fondo de Cultura Económica. Un hombre pues pleno, completo, escritor, político, educador, editor, escritor, historiador y además diplomático y representante de México en Portugal y ante el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas. Un personaje de primerísima línea. Otro más, muy divertido, muy ameno, que llama mucho la atención y que seguramente ustedes lo recuerdan por su poesía más famosa, que ha sido convertida además en una canción exitosísima interpretada por Marco Antonio Muñiz, el gran poeta y un auténtico bon vivant, como dirían los finos, un auténtico existencialista de la vida, don Renato Leduc. Renato Leduc, que durante 7 años, fíjense bien, estuvo integrado a la Embajada de México en Francia, allá en los años 30 y principios de los 40, en una función diplomática muy peculiar, como agregado especial en materia financiera, enviado y designado por la Secretaría de Hacienda, asignado a la Embajada de México en París, en Francia, para atender asuntos financieros, porque recuerden que en ese tiempo nuestra deuda externa también tenía un componente francés y había que negociar. Bueno, por alguna razón extraña de la vida, este gran poeta, de la vida popular, de la vida común y corriente y urbana, y un tanto cuanto además hasta medio erótica, don Renato Leduc, que fue un tipazo, fue enviado a esta representación
consular diplomática financiera de México en París. Allá escribe quizás su libro más hermoso, más divertido, que se llama precisamente Poesías de París, que es un libro muy, muy simpático, pero se le recuerda, repito, popularmente por este verso maravilloso que ha sido convertido en canción, que es la de sabia virtud de conocer el tiempo, en el cual la rima es la palabra tiempo, que es una palabra que no tiene con cuál rimar, sino con ella misma nada más, y el poema es bellísimo y seguramente ustedes lo conocen. Vale la pena decir una anécdota peculiar de Renato Leduc, porque cuando estaba en París, precisamente en esta función diplomática financiera, pues es el momento en que Alemania invade Francia. Y es, por casualidad, el día en que Hitler pasea por París en un automóvil descubierto, recorriendo las calles y los principales bulevares parisinos para dirigirse a la Torre Eiffel, pues la gente se detenía a su paso a verlo, y Hitler iba levantando la mano derecha como acostumbraba, saludando a la multitud que estaba ahí reunida. Obviamente los franceses le abuchaban, se daban la media vuelta y la espalda, y Renato Leduc, que iba con una chica francesa del brazo, se le ocurrió levantar el brazo y saludar al estilo fascista a Adolf Hitler. Hitler voltea, se da cuenta que hay alguien que lo está saludando como él, le vuelve a saludar, hasta le dice adiós a Adolfo Hitler, y claro, esto le va a causar un problemón a Renato Leduc, porque todos sus amigos franceses le van a voltear la espalda, diciéndole que cómo es posible que salude al fascista. Ya después, en esos días, va a conocer también a otra mujer importantísima en la cultura mexicana, Leonora Carrington, la gran artista y pintora, y con ella se va a casar Renato Leduc y ya regresará a México. Un personaje pues sumamente importante. Otro más, también poeta, también autor de cuentos, autor de novelas, muy, muy destacado en las letras mexicanas, realmente fallecido hace pocos años, Sergio Pitol, el gran literato mexicano, premio Cervantes, en fin, un hombre de primerísima línea en las letras mexicanas, que, fíjense, nunca fue embajador. Más bien su tarea se dedicó a ser el encargado, el responsable de las relaciones culturales de México con diversos países. Fue agregado cultural de México en París, eso le gustaba a medio mundo. Fue agregado cultural de México también en Varsovia, la capital de Polonia. Fue agregado cultural de México en Budapest, la capital de Hungría. Fue agregado cultural de México en Moscú cuando era la Unión Soviética, y fue agregado cultural de México en Praga, en Checoslovaquia. Sergio Pitol, otro distinguidísimo e importantísimo escritor mexicano que ha formado parte de este gran elenco de los diplomáticos mexicanos que han sido escritores y que por lo tanto pues han ameritado un gran respeto hacia nuestro país. Déjame comentarles uno más, recientemente fallecido, que también tuvo la oportunidad de ser agregado cultural de México en la Embajada de París, en donde tuve la oportunidad de conocerlo allá en 1990-1991, cuando andaba yo en la búsqueda de los restos de Morelos, y me refiero al gran escritor Álvaro Uribe. Ya era importante escritor en ese momento, cuando estuvo a cargo de esta agregaduría cultural de México en Francia, y Álvaro Uribe, y me agrada mucho platicar de él, porque si bien nunca tuve mayor trato, sí le reconozco que tiene un par de libros espléndidos que a mí en lo personal me gustan mucho. Uno, El atentado, que después se haría película, que narra el momento aquel en cuando don Porfirio Díaz sufrió el atentado de alguien que quiso acuchillarlo. Y otro más, que eso me es muy cercano, una especie de biografía intelectual de don Federico Gamboa, ese otro gran escritor y también gran embajador de México, del cual ya platicábamos la semana anterior. Bueno, Álvaro Uribe ocupó también esta posición diplomática importante de ser el agregado cultural, en materia pues de cultura específicamente, de México en París, en donde tuve yo la oportunidad de conocerlo y de tratarlo. Hay otro más también sumamente importante que ocupó diversos puestos, Hugo Gutiérrez Vega,
un gran escritor y poeta mexicano. De él les confieso que no he tenido mayores datos en este momento, por eso no puedo extenderme en su biografía. Sin embargo, sí recuerdo, y aquí sí es un problema de mi memoria, en casa tengo un par de libros de él importantísimos y también estuvo adscrito al Servicio Exterior Mexicano. Como ven, pues es un elenco de primera, es un elenco fundamental, como también Jaime García Terrés, que no se me olvide mencionarlo, del cual obviamente en este momento lo recuerdo. Perdónenme si se me olvidan sus títulos en este instante, pero también en este momento se me aparece en la memoria que formó parte de este distinguidísimo elenco del Servicio Exterior Mexicano, también Jaime García Terrés, que al igual que Hugo Gutiérrez Vega, pues son de esta generación de escritores de fines del siglo XX, de primera línea, y que también tuvieron este honor altísimo, y lo hicieron muy bien, de representar a México. Y ahora bien, vamos a platicar de tres grandes, literalmente grandes en el sentido pleno de la palabra, completo de la palabra. Primero, la única mujer de este elenco distinguidísimo de escritores, de literatos, la única mujer que el gobierno mexicano ha reconocido, por lo menos, insisto, no sé si actualmente hay alguna, pero de las ya difuntas, es la gran escritora mexicana Rosario Castellanos. Rosario Castellanos fue designada, invitada a ser embajadora de México en Israel. Y allá estuvo, y como todos sabemos, seguramente ustedes también lo recuerdan, su muerte trágica ocurrida precisamente allá en Israel, cuando se electrocuta en una tina de baño. Fue terrible. Una gran mujer, diplomática, educadora y además también escritora de libros importantísimos, como aquel hermosísimo que se llama Mujer que sabe latín. Ese otro también fundamental, Oficio de tinieblas, y el que es quizá su libro más famoso, de fama mundial además también, Balún Canán. Rosario Castellanos, una mujer de estas estelares de las letras mexicanas, trágicamente fallecida, lo cual pues truncó una carrera muy promisoria en las letras, y que fue designada embajadora de México en Israel. Lamentablemente, repito, hasta ella, y no sé si al día de hoy, insisto, porque no conozco la nómina del Servicio Exterior Mexicano en nuestra actualidad, pero lamentablemente México solamente premió a una sola mujer, distinguiéndola con este honorífico reconocimiento de ser embajadora de México, solamente a Rosario Castellanos. Otro de los pilares fundamentales de nuestra literatura, que también fue diplomático, y él lo fue un tanto cuanto por herencia, porque su papá era también diplomático, es nada más ni nada menos que Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano, Premio Cervantes, autor de decenas y decenas de libros importantísimos, simplemente como, pues, La muerte de Artemio Cruz, La región más transparente, y de ahí los que ustedes quieran y manden. Todos ellos libros esenciales de la cultura mexicana. Recuerden que Carlos Fuentes es el miembro mexicano de esa generación mundial que se llama el boom latinoamericano, del cual forman parte distinguidísimos autores, dos de ellos premios Nobel, como Gabriel García Márquez, de Colombia, como Mario Vargas Llosa, del Perú, como Julio Cortázar, de la Argentina, y Carlos Fuentes, de México. Los autores del boom latinoamericano, esta corriente literaria tan importante a nivel mundial, y Carlos Fuentes, estoy seguro, pues se quedó en realidad a un paso de obtener también en su momento el premio Nobel, y se truncó con su fallecimiento un tanto cuanto prematuro allá por 2012. Pero Carlos Fuentes, que sirvió en varias embajadas como secretario, quizás el momento más distinguido, el momento más espectacular,
es cuando es embajador de México en Francia. Y le tocaron dos momentos interesantes. Uno, el Mayo francés, ocurrido allá en 1968, el Mayo francés, cuando la represión que organizó también el gobierno del presidente Charles de Gaulle en contra de los estudiantes franceses, que será de alguna manera anticipo de lo que va a ocurrir en México en ese mismo año 68, pero en octubre. Bueno, Carlos Fuentes es testigo presencial porque es el embajador de México allá en Francia, y lo cuenta en un libro precisamente que se llama El Mayo francés, que les recomiendo muchísimo. Pero luego, ya en 1977, él seguía siendo embajador en Francia, y al enterarse que el presidente José López Portillo había designado como primer embajador de México en España al expresidente Gustavo Díaz Ordaz, Carlos Fuentes decidió presentar su renuncia, retirarse de la Embajada de México en Francia, retirarse en realidad del servicio exterior mexicano. Una gran pérdida para México el que Carlos Fuentes pues se haya retirado, haya renunciado por una cuestión política que lo ofendió profundamente, seguramente porque tenía un espíritu antitotalitario, y el hecho de premiar a Díaz Ordaz, que había sido el protagonista de la represión estudiantil del 68, cuando él fue, Carlos Fuentes, testigo de la represión francesa en el mismo 68, pero en mayo, y viendo cómo en Francia el presidente Charles de Gaulle finalmente tendrá que renunciar y no volverá a ser candidato, y en México Díaz Ordaz se mantiene en el poder y todavía lo premian con una embajada, pues esto fue demasiado para él y decidió presentar su renuncia. Así que México perdería a un gran diplomático. También allá en París, pero en otra posición muy distinta, primero como consejero cultural. Igual, esta posición de la cultura se les da a los escritores mexicanos en la Embajada de México en Francia. Allí estuvo como consejero cultural varios años el gran escritor Fernando del Paso. Premio también Cervantes de las Letras, también aspirante al Nobel, escritor fundamental. Aquellas novelas, José Trigo, Palinuro de México y quizás la novela más exitosa de los últimos 50 años mexicana, editada decenas de veces y en varios idiomas, Noticias del Imperio. Este libro que además les recomiendo amplísimamente, este libro de Noticias del Imperio de Fernando del Paso, que lo escribió precisamente cuando él vivía en París. Estuvo más de 10 años en París, primero, insisto, como agregado cultural, como consejero cultural de la Embajada de México allá en aquel país, y después, más adelante, sería nombrado cónsul general de México en París. Ahí tuve la oportunidad de conocerlo yo, allá en 1990-91, pasé a saludarlo y a conocerlo porque estaba yo impactado por sus obras, y ahí lo traté, pude platicar con él precisamente para que me auxiliara en esas tareas del rescate y la exhumación de los restos. ¿Se acuerdan que ya platicamos de eso? De Juan Nepomuceno Almonte, y también la averiguación acerca del estado de conservación de los restos de Porfirio Díaz. Como esto es una labor más bien consular, más que diplomática, también recurrí a Fernando del Paso, me apoyó, tuve el honor de conocerlo, que me firmaba sus libros, y para mí pues fue la única vez en mi vida que lo pude tratar a este gran escritor mexicano Fernando del Paso. Repito, su novela mayor, mayúscula, Noticias del Imperio, no se la pueden, amigas y amigos, perder. Son de los libros que vale la pena leer porque son una auténtica obra de arte literaria e histórica a la vez. Aunque no es historia, es novela, pero sin embargo el trasfondo histórico hace que se pueda literalmente respirar, que se pueda pues oler el aroma mismo del Segundo Imperio Mexicano en este gran libro de Fernando del Paso, Noticias del Imperio, que también pues fue un dignísimo representante de México en materia cultural en París y luego cónsul general para todos los asuntos consulares y mercantiles, civiles, matrimonios,
que se celebran entre mexicanos allá en Francia. Y déjenme llegar hacia el final mencionando al único diplomático, escritor, historiador que aún vive, y lo hago por una deferencia personal, porque es mi amigo del alma, don Jaime del Arenal Fenoquio, de quien también ya en otras oportunidades he podido platicar de él. Jaime del Arenal, que es un gran abogado e historiador, y que se ha especializado precisamente por toda su obra específica acerca del primer imperio mexicano, de la figura de Agustín de Iturbide, de los momentos específicos del Plan de Iguala, del cual escribe un libro, de los momentos específicos de los tratados de Córdoba, que tiene otro librito por ahí, de los momentos específicos además también de la consumación de la independencia y de los muy serios intentos hoy desconocidos, pero que él descubre, de Agustín de Iturbide de dotar a México de una constitución, fíjense, una constitución que no fraguó, que no se logró, pero sin embargo Iturbide no cejó en el intento. Y un escritor además, Jaime del Arenal, que se ha ocupado de profundizar en muchos temas muy específicos de la historia de México, que ocupó además también un papel relevante como historiador del derecho y que el Fondo de Cultura le ha publicado una gran obra en su colección Historia Mínima sobre la historia del derecho en Occidente, que es un hombre que entiende la cultura mexicana insertada en el contexto universal y que escribió también un librito, un ensayo dentro de un librito sobre el bicentenario de la independencia de las naciones hispanoamericanas. En fin, un hombre de esta calidad cultural fue distinguido por el gobierno mexicano, primero como agregado cultural de México en España. Ahí estuvo varios años fomentando las relaciones culturales México-españolas, pero después, precisamente por esta afición hispanoamericana que tiene, Jaime del Arenal fue invitado a ser embajador de México en el Ecuador. Allí estuvo, en Quito, en la capital del Ecuador, en un momento más interesantísimo por el gobierno socialista de izquierda que tenía en ese momento aquella república hermana, y lo hizo muy bien representando dignamente a México ante el Ecuador. Y luego, todavía al final de su carrera como diplomático, fue designado por el gobierno mexicano, fíjense qué importante, embajador ante la Santa Sede, es decir, embajador de México ante el Vaticano, en donde México siempre ha enviado a mexicanos de primera línea distinguidísimos. Jaime del Arenal también nos representó ante el Vaticano porque una precisamente de sus especialidades como historiador es la historia de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, la Iglesia Católica y el Estado mexicano. Bueno, Jaime del Arenal tuvo la oportunidad durante 2 años de ser el embajador de México ante la Santa Sede, y le tocó ahí precisamente la llegada del Papa Francisco, y en fin, tuvo la oportunidad de poder conducir amigablemente la relación entre México y la Iglesia Católica. Jaime del Arenal Fenoquio, y repito, hago específicamente mención de él porque es mi amigo entrañable, porque todos los demás que hemos mencionado es un elenco de personas ya fallecidas lamentablemente. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido en realidad un desfile luminoso en 2 programas de las personalidades que México, por ser famosos ya en el ámbito literario, histórico, de las letras en general, invitó a representar a nuestro país en el exterior. Si algo hay que lamentar, como ya lo he comentado, es que solamente en ese elenco de 38 personajes que hemos mencionado en estos 2 programas, solamente hay una sola mujer, Rosario Castellanos, lo cual es una lástima. Pero esto no es óbice para reconocer que todos los demás fueron verdaderamente excepcionales escritores mexicanos que también nos representaron en el exterior. Amigas y amigos, muchas gracias por su atención y primero Dios, la próxima semana nos vemos aquí con otro tema. Pásenla muy pero muy bien.